El Ministerio Vida Eterna presentan a esta hora el mensaje de la Palabra de Dios. Muy bienvenidos a su programa Vida Eterna. Les habla su hermana Yadira Sevilla y es un privilegio compartir la palabra de Dios y los tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes vamos a escuchar una adoración y juntamente con ella vamos a adorar al Señor con la salmista, nuestra hermana Denise Thomas. Gracias, Señor, por tus cuerdas de amor que nos han atrapado, nos han alcanzado, Señor. Y en medio de cualquier circunstancia que podamos estar pasando, sabemos que ahí tú estás, que tú estás con nosotros y que nos has prometido que nunca nos vas a dejar ni desamparar. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control, Señor. Tú estás en control de absolutamente todo. En ti esperamos y en ti confiamos, Señor. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Escucho el eco de tu voz. Escucho el eco de tu voz resonando, resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor
que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Díselo a Él, de lo que vendrá, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Una vez más, de lo que vendrá, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor, Señor, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Él nunca pierde el control. Así que no temas. Estamos seguros en su presencia. Estamos seguros en sus regazos de amor. Estamos seguros en sus brazos. No temas. Confía de lo que vendrá. Él tiene el control. Nunca pierde el control. Mantente con fe y avanzando, mirándolo a Él. Amén. Gracias, hermana Denise. Muy bella adoración. Bueno, es una oportunidad más que tenemos de compartir la palabra, de hablarles de la palabra de Dios, del corazón de Dios, porque la palabra vino del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Hoy quiero iniciar con el Salmo 23. Este salmo es el Salmo de David. Recordemos que David era un pastor de ovejas y él, en la intimidad de aquellas noches oscuras y las noches estrelladas, él compuso este salmo, viéndose él como oveja y a nuestro Padre como pastor. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo ha sido un bálsamo para aquellos que están tristes, para los que están desesperanzados, los que están desanimados, porque David en ese momento veía a Dios como su pastor. Y nosotros, usted, yo, podemos ver a nuestro Padre Celestial
como ese pastor, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos conforta, que Él nos unge con su Espíritu Santo. Y el bien y la misericordia te seguirán y me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, en la presencia de Dios, moraremos por largos días. Siempre, siempre estar en la presencia de Dios es el privilegio que tenemos por méritos de la sangre de Cristo, por méritos de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Le damos muchas gracias por la bendición de poder compartir con ustedes esta bellísima palabra. Hoy vamos a hablar sobre las etapas de la vida. Las etapas del desarrollo humano son una serie de cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales que atraviesan las personas a lo largo de su trayectoria vital. El ciclo de vida de una persona idealmente implica 7 etapas. Hay un comienzo y un final para cada uno de los seres humanos, para cada uno de nosotros. Nadie puede evadirlo. Todos cumpliremos con el tiempo que se nos ha sido asignado. Lo importante es ver en cada etapa el propósito de Dios, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No vivir a la deriva, no vivir pensando que vivo la vida y se llega la muerte y no sé para dónde voy. Hay propósito para la vida, hay un propósito para el más allá cuando el Señor nos llame de esta tierra. En la palabra de Dios podemos ver a jóvenes que en el poder del Espíritu Santo hicieron grandes cosas, grandes proezas. Si usted lee la palabra como lo insto a que lo haga, veamos a un Josué deteniendo el sol y deteniendo la luna porque tenían que ganar una batalla. Y Dios le respaldó y aquel tiempo se detuvo. Podemos ver a ancianos también llevando a cabo el propósito de Dios al fin de sus días. Hay un principio y hay un final con el propósito de Dios. Aunque Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, dice la palabra de Dios, nosotros en la vida tenemos que escoger ¿en qué eternidad vamos a vivir? ¿Con quién vamos a vivir la eternidad? ¿Vamos a poder pasar la eternidad con Dios o en otro lugar que no queremos? Porque solo hay 2 caminos, el cielo o el infierno. El Padre que nos espere el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, o el enemigo de nuestras almas que trabajando está día con día para que nosotros nos vayamos con él. El infierno no fue hecho para los hombres, el infierno fue hecho para él, pero él no se quiere ir solo y eso tenemos que tenerlo muy claro. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza para que un día la eternidad la pasemos con él. El cielo y el infierno. Ahora casi no se habla del infierno, pero existe. Jesús habló de él, donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga, y tenemos que saberlo por medio de la palabra, que es la palabra que escribió el Señor, por medio de sus siervos, los profetas. La palabra de Dios vino a los corazones de ellos en inspiración, y todo lo que la palabra habla es verdad. Es verdad. No podemos ponerla en tela de duda, porque los que vamos a ser perjudicados somos nosotros. Cuando estamos niños, nosotros somos el propósito, el motor y la motivación para nuestros padres. Ellos hacen lo posible y a veces lo imposible para hacer de sus hijos lo mejor. Es una etapa preciosa para los padres, es precioso tener hijos, poderlos educar, poderlos instruir y más que todo, como dice la palabra, instruir al niño en la justicia de Dios, en el conocimiento de Dios.
Instruyamos al niño en su camino y cuando sea viejo, él no se va a apartar, dice la palabra de Dios. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer, disfrutar a nuestros niños como también nos disfrutaron a nosotros nuestros padres. Como adolescentes, somos enfrentados a la vida y retados por ella. Hay un reto y ese reto forma carácter en los padres y en los adolescentes, porque en nosotros los padres produce madurez y en el adolescente produce carácter firme, siempre y cuando se lleve a cabo correctamente, concientizándonos y aprendiendo de las experiencias de la vida, recibiendo el consejo de aquellos que ya han pasado por ahí. Nosotros no somos los únicos que pasamos las etapas de la vida. Por eso aprendemos de la sabiduría de aquellos que ya han pasado y han pasado las etapas. De los ancianos hay mucho que aprender. De los adolescentes hay mucho que aprender. En cierto momento yo me relacioné con muchos jóvenes y aún convivimos con ellos. Vieras qué experiencia más bonita tuve, porque yo aprendí de ellos. Muchas veces nos creemos que ya sabemos todo, pero como dice Pablo, no es el que cree saber mucho, no sabe nada. Y yo aprendí de los jóvenes y seguro ellos aprendieron algo de mí, pero muy lindo porque yo me instruí de la juventud actual. Tenemos que conocerlos, tenemos que entenderlos y llevarlos a Cristo con la sabiduría de un anciano. Eso me tocó vivir a mí y fue un tiempo muy bonito. Debemos ser humildes para poder aprender de las experiencias ajenas y si no, por los golpes personales. Cuando no aprendemos de las experiencias ajenas, vamos a enfrentarnos a la vida y la vida nos va a golpear. En la antigüedad, los ancianos enseñaban de boca en boca refranes, cosas sabias que todavía en esta época nosotros las practicamos. Es bueno comunicar, es bueno decirle a los hijos, a los adolescentes, a los niños, empezar desde muy pequeño a instruirlos. Primeramente, ahora ya con el conocimiento de Dios, primeramente en ese conocimiento. Tenemos ejemplo en la Biblia de personas que vivieron las etapas con gran propósito para Dios. Si algo nosotros tenemos que clamar al Señor, Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito. El Señor tiene propósito para cada etapa de nuestras vidas. Tenemos ejemplo en el caso de Moisés. Faraón decidió a causa del crecimiento del pueblo de Israel, el cual empezó con 70 personas. José fue uno de sus descendientes y por él el faraón los aceptó en Egipto, 70 personas. Y los aceptó y les asignó la tierra de Gosén, una tierra muy fértil, muy buena. Cuando el pueblo se multiplicó, el faraón decidió matar a los niños del sexo masculino. La orden era tirar a esos niños al río para que murieran. Pero en ese momento habían unas parteras que tenían temor de Dios, temerosas de Dios, dice la palabra. Y ellas dijeron que las hebreas, antes de que ellas llegaran a asistirlas, ellas daban a luz. Esa fue la excusa. Pero ellas temieron a Dios y no mataron a los niños, no los enviaron a que los al río. Entonces, estas parteras preservaron la vida de muchos niños y uno de ellos fue Moisés. Por 3 meses su madre escondió a Moisés e hicieron luego, ya cuando no lo podían esconder, una arquilla de junco, un Moisés de junco, lo calafatearon
y lo pusieron en el río. Y la hija del faraón lo vio y lo adoptó. Qué ironía, porque los enviaban al río para matarlos, pero como era un propósito de Dios, este chiquito fue también echado al río, pero en un canasto, en una canastilla para protección. Y la hermana de Moisés, Miriam, se quedó mirando porque ella necesitaba saber hasta dónde llegaba esa canastilla. Y vio cómo la hija del faraón recogió y adoptó a Moisés. Dios preservó su vida porque tenía grandes planes para Moisés y su pueblo. Y podemos pensar, bueno, ese era Moisés. Pero cada uno de nosotros, en el corazón de Dios, hay un plan. Yo sé los buenos pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperamos, dice la palabra en Jeremías 29:11. Él tiene planes con cada uno de nosotros. Nosotros no somos un error. Nosotros no somos la consecuencia de una noche loca de nuestros padres. Nosotros fuimos engendrados en el corazón de Dios. No somos una casualidad. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, y el Señor guardará en nosotros la imagen de Dios. Así como Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros el día de hoy, hoy mismo. Cuando veamos las cosas difíciles, oscuras, sin salida, con grandes presiones, oremos, confiemos y el Señor tendrá una salida para nuestra necesidad. Cuando nos sentimos perdidos, cuando no sabemos qué camino tomar, Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y muchas veces tenemos ante nuestros ojos varios caminos. ¿Cuál tomar? Pues tomemos el camino verdadero. El que dijo, yo soy el camino. Él es. Y no solo el camino, es la verdad y es la vida. Y si estamos desanimados, aún con pensamientos de quitarnos la vida, Él es la vida. Él va a influir en nosotros, Él va a inyectar vida en nosotros por medio del Espíritu Santo y vamos a ser levantados. No tengamos temor al día de mañana. En estos momentos hay temor, incertidumbre, hay catástrofes, hay caos a nuestro alrededor. Pero el Señor, Él es Dios, Él es el Todopoderoso y envió a su Hijo para el rescate de todo aquel que cree en Él. Moisés fue amamantado por su propia madre y ella recibía un pago por ser la nodriza del niño. Así es el Señor, Él toma las cosas y las vuelve para bien. Dice la palabra en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a sus propósitos, conforme al llamado que Él ha hecho para con nosotros. Eran destetados a veces hasta los 5 años. Entonces, la mamá tuvo la oportunidad de enseñarle a Moisés sobre el Dios de los hebreos. Lo que influyó en Moisés cuando fue adulto y tuvo que tomar decisiones con respecto a Dios, al Dios de su pueblo. Moisés significa sacado de las aguas. Moisés vivió 40 años como el hijo de la hija del faraón. Vivió 40 años como príncipe. En el desierto de Madián, vivió 40 años siendo formado, preparándolo el Señor para una gran misión, para esa gran misión que Dios tenía para él. En ese desierto, Dios se le reveló a Moisés en una zarza que ardía y que no se consumía. Esa zarza, qué raro tener esa visión, pero es que en el desierto
esa clase de arbustos con el calor se encienden. Es normal que hayan zarzas encendidas en el desierto. Lo que no era normal era que no se consumía el arbusto. Y Dios en ese momento se le revela a Moisés y le dice que él así había sido escogido para libertar a su pueblo, a ese pueblo Israel, que era el pueblo al cual Dios se le había revelado. Y los 40 años siguientes, ejerciendo el llamado, la profesión de libertar a ese pueblo de la esclavitud, de la gran servidumbre que sufrían ellos. Un pueblo numeroso, contaminado con la religiosidad, con la idolatría y con la cultura muy diferente a la de los hebreos. Esa es la trayectoria de Moisés. 120 años, fácil se dice, pero fueron 120 años de preparación, de ejecución por Moisés del plan divino de Dios. Habían pasado más de 400 años de esclavitud, pero había una promesa desde el principio. Dios le dijo a Abraham, tu pueblo va a llegar a ser esclavo de una gran nación, pero yo los voy a sacar con grandes riquezas y les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Necesitamos ser formados. Moisés lo necesitó. En el desierto él se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Eso dice en Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. La formación por el Espíritu Santo, la formación por Dios nos transforma. No somos los mismos. Y gracias a Dios, porque qué terrible sería que cuando lleguemos a viejos sigamos siendo los mismos, o que de niños lleguemos a la adolescencia siendo los mismos, o que de la adolescencia pasemos a la adultez los mismos. Necesitamos la formación por parte del Espíritu Santo de Dios. Moisés lo necesitó, yo lo necesito y usted también lo necesita. Si hay algo que nos cuesta, es la convivencia. Imagínese a Moisés conviviendo con aquellos miles de personas, miles, con diferentes formas de pensar, unos iracundos, otros peleones. De todos se encontró Moisés en esta trayectoria por 40 años, porque por eso casualmente duraron 40 años dando vueltas en el desierto, porque eran duros de servir, dice la palabra de Dios. La convivencia es terrible. Llega el momento en que casi ni con los hijos nosotros podemos convivir. Tenemos que lidiar con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, las demandas que recibimos de los demás o las demandas que nosotros hacemos para ellos. En la familia, en el matrimonio, entre hermanos, consanguíneos o hermanos en la iglesia, fácilmente nos desesperamos. Queremos huir o desaparecer al que según nosotros está dando los problemas. ¿En cuántas ocasiones hemos estado nosotros en ese punto de querer huir, de querer salir corriendo? Gracias a Dios, a veces ante ese deseo, Dios nos frena. O no tenemos a dónde ir, o no tenemos con quién ir, o lo económico no nos ayuda. Y lo que hace el Señor es, espérese, deténgase un poquito, no se apresure. Y empieza el Señor a hacernos ver las cosas que tenemos, porque muchas son provocadas por nosotros mismos. Y si aún fueran que vienen de lo exterior,
Tenemos que ser formados para poder ser mansos, para ser humildes, para poder entregar al Señor las cosas, para no precipitarnos, para no hacer las cosas en nuestra voluntad, en nuestra carne, en nuestras fuerzas, sino esperar en la guianza del Espíritu Santo. Dios quiere formar carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas, para poder ejercer eficazmente el llamado, el ministerio, con un compromiso y con fidelidad hacia el Señor. No es caminar a lo loco. Aún cuando estamos sirviéndole al Señor, tenemos que detenernos un momento y preguntarle a Dios: Señor, ¿es tu voluntad o es la mía? Muchas veces queremos hacer muchas cosas y las cosas buenas no necesariamente son la voluntad de Dios. Muchas cosas que pasamos malas son la voluntad de Dios porque estamos en medio de la formación, y muchas cosas buenas las hacemos pues por nuestro propio deseo. Y Dios no nos ha dicho, a veces nos sale mal. Y nos quejamos a Dios. Por ejemplo, si hiciéramos un préstamo, un dinero a alguien que a sabiendas tal vez conocemos un poquito de la trayectoria de ellos, y nos enfocamos ahí, nos va mal y luego nos quejamos porque le decimos al Señor: Señor, yo hice bien, pero me resultó mal, pero no fuimos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, podemos nosotros detenernos un momento y decirle al Señor: Espíritu Santo, tú eres Dios que está en mí. Instrúyeme, enséñame, Señor. Puedo, Espíritu Santo, detenerme y escucharte un momento para que sea tu voluntad y no la mía la que yo estoy, Señor, haciendo. Que Dios aclare nuestra mente en esas decisiones que tomamos. Que Dios nos guíe a toda la verdad. Que no nos precipitemos a hacer lo que nosotros estamos queriendo hacer. Consultemos a Dios. Muchas veces Moisés consultó a Dios. Y muchas veces Dios exhortó al pueblo, otras exhortó a Moisés. Y un día le dijo: tu pueblo, Moisés. Y Moisés le dijo: bueno, Señor, este no es mi pueblo, es tu pueblo. Entonces, qué bonito cuando hay un diálogo entre Dios y nosotros, cuando hay un diálogo entre el Espíritu Santo en nosotros, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, cuando veamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando haya fruto en esa formación que el Espíritu Santo nos está dando en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, porque estamos alerta, estamos afinando ese oído, Señor, disponiendo nuestro corazón para que tú seas el Señor, para que tú seas el Padre que necesitamos, el Dios omnipotente en nuestras vidas, el que nos dé ese fin que esperamos, porque confiamos, Señor, en que tienes buenos pensamientos, buenos planes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, hasta en este instante, porque tu palabra sé que está calando a lo profundo de nuestro corazón, como está calando en mi corazón. Y que sea ejemplo esta trayectoria de Moisés, porque no fue fácil para él, como no es fácil para nosotros. Entonces, tenemos que volver el rostro hacia el Señor y esperar en Él. Dios quiere formar carácter en nosotros, el carácter de Cristo, para poder ejercer ese llamado y ese ministerio que nos ha dado Él a cada uno de nosotros. Usted podría decirme: yo no tengo llamado ni tengo ministerio. Pero en el reino de Dios, aquí en la tierra, todos tenemos llamado y todos tenemos ministerio. Nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, la universidad, la escuela, en el lugar que usted se encuentra, ahí está su ministerio.
es el ministerio de la reconciliación. Desde el momento en que el Señor nos llevó a sus pies por medio de Cristo, que recibimos esa reconciliación entre Dios y nosotros y Dios, ya empezó el ministerio. Ya tiene usted que predicar, ya tiene usted que impartir esa salvación tan grande de la cual empezamos en ese momento a disfrutar. Moisés estuvo 40 años exiliado en el desierto de Madián, 40 años en el desierto hacia la tierra prometida. Y en esos 80 años en el desierto, vio la gloria de Dios. En total, fueron 120 años caminando el plan trazado por Dios, caminando en ese plan, hasta que llegó el día en que Dios le dice: hasta aquí, Moisés. Entregue la antorcha, entregue el liderazgo. Para Moisés terminó el camino en esta tierra, cumplió su propósito y su llamado. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Qué maravilloso es andar en el camino de Dios. Jeremías, otro personaje, este hombre, este profeta, otro que fue escogido desde el vientre de su madre. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, o sea, te aparté, y te di por profeta a las naciones. Todo el plan enviado a las naciones desde antes que fuera engendrado en el vientre de su madre, porque Dios nos conoce profundamente. Dios conoce a Jeremías antes de ser concebido, lo conoce y lo aparta para un propósito específico: llevar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Como sacerdote, él ministraba a Dios e intercedía por el pueblo. Como profeta, transmitía la palabra que Dios le daba. En ocasiones, Jeremías no quería abrir su boca con la palabra fuerte que Dios le daba para un pueblo muy rebelde. En Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué preciosa esta palabra, porque cuando hay un llamado, cuando hay algo específico de Dios para con nosotros, no podemos evadirlo. Y si no, nos va a ir muy mal, porque ese sufrimiento va a ser mayor de lo que tal vez sufríamos por sirviéndole al Señor. Cuando hay un llamado, las excusas no resultan. El someterse a Dios en obediencia duele, cuesta, pero da una satisfacción cuando lo logramos. En lo profundo del corazón hay un deseo interno de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Entonces nos vamos en contra aún de los temores, en contra de las cosas que no creímos hacer nunca. A veces queremos escapar, pero el Espíritu Santo arde en nuestro interior, nos impulsa y nos fortalece para hacer lo que Dios nos demanda. Jeremías es un profeta muy sufrido. Le dicen el profeta llorón. Fue encarcelado, lo tiraron en un pozo, pero la palabra de Dios siguió fluyendo dentro de él. El propósito, el llamado de Dios se vuelve a él. Y es que Israel, el mensaje de Dios para Israel era: vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Pero insistentemente y reiteradamente le dice siempre a Jeremías: mi pueblo es un pueblo rebelde. Y Dios se queja a través de Jeremías. A mí me duele el corazón cuando yo leo estas palabras, porque es Dios quejándose. A Dios le duele. Dios quiere que nosotros le busquemos
Primero porque Él sabe que fuera de Él no vamos a encontrar nada que llene nuestro corazón. Y le dice a Jeremías, en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, para acabar para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué negocio más malo? Dejar la fuente inagotable de las aguas vivas por un pozo seco, por un pozo que no va a retener nada. Un pozo con huecos. ¿Cuántas veces en determinado momento, al vernos en situaciones adversas, viene la desesperación, la desilusión, la tristeza, el desánimo, y bajamos los brazos y nuestra fe se debilita? Y en un sentido dejamos a Dios y comenzamos a lidiar en nuestras fuerzas, en nuestra carne, y lo que nos deja es más cansancio y más dolor y un enfriamiento espiritual que cuesta recuperar. ¿Has estado en algún momento en esta situación? ¿O estás en esta situación donde hemos dejado la fuente de las aguas vivas y cavamos para nosotros pozos secos, pozos con huecos donde el agua se escapa? Volvamos a la fuente inagotable de las aguas vivas. Volvamos al Señor Todopoderoso, con todo nuestro corazón. El Señor siempre nos dice que no sea simplemente de labios o por circunstancias, sino de todo corazón. Y cuando lo hacemos de todo corazón, vamos a permanecer en Él. Hay una palabra de Jehová que vino a Jeremías, que es necesaria para el día de hoy. Lo envía a la casa del alfarero, y en el momento que el alfarero hacía la vasija, se le echó a perder en su mano y la hizo otra vez nuevo, una vasija nueva. Y dice, y la palabra de Jehová vino a Jeremías: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios es nuestro formador. Somos barro y Él con sus propias manos nos toma y lleva a cabo el propósito que Él tiene para nosotros. Pidámosle al Señor: cumple tu propósito en mí, Señor. No importa la edad que tengamos, no importa si Dios confirma a nuestro espíritu, si fuimos llamados desde el vientre de la madre con un ministerio específico o no. Si estás en la juventud, Dios tiene un propósito y un llamado para tu vida. En esta etapa tenemos problemas existenciales. No sabemos para y por qué estamos en este mundo. Nos sentimos perdidos. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Integralmente, cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. A los jóvenes se les va a dar la importancia que tienen cuando sus vidas sean un testimonio, cuando hayan sido formados en la palabra, que su conducta refleje el amor de Dios y que se dejen guiar por el Espíritu Santo, y que su fe y la pureza hablen de la relación que tienen ellos con Dios por medio del Espíritu Santo y por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchos valores se han perdido. Son tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. No importa la edad que tengamos. Todos tenemos responsabilidades con la sociedad, con la vida. Los niños, seamos niños, jóvenes o adultos, también a los que ya no somos tan jóvenes como yo. Quiero dirigir este pequeño mensaje a los ancianos, a los adultos mayores, a los de la tercera edad, a los
de la edad de oro, como se nos llama. A veces no nos gusta que nos digan que estamos viejos, que somos ancianos. La edad son las etapas de la vida y hay que disfrutarlas. Es un privilegio tener la edad que cada uno tenemos. Lo importante es vivir cada día, cada año con sabiduría y el agradecimiento hacia el Señor por los días que nos ha dado hasta el día de hoy. El Salmo 90:12 dice, Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, a aceptar nuestra edad, a aceptar las condiciones en que vivimos. Cierto es que muchos adultos mayores sufren enfermedades crónicas, limitaciones, dolores físicos, carencias materiales, pero lo más doloroso es el abandono familiar, el aislamiento, los recuerdos que martillan en el corazón, las culpas que cargamos por no haber hecho lo que debimos hacer o haberlo hecho mal, por haber perdido oportunidades de amar, oportunidades de abrazar, de decir palabras de amor, de agradecimiento, palabras de perdón o palabras de corrección. Hoy creemos que es demasiado tarde, pero mientras tengamos vida, hay oportunidad. No permitamos que la amargura tome nuestro corazón. Por más dura que haya sido la vida que nos tocó vivir, se puede tener una vejez entregada al Señor, puesta la esperanza y el corazón en Él. El Salmo 40 dice del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso fuego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de ancianos logrando muchas cosas y cumpliendo el propósito en sus vidas. Por ejemplo, tenemos el caso de Caleb. Caleb estuvo sirviéndole al Señor por muchos años juntos, envejecieron juntos. Y a la edad de 85 años, Caleb recibe el monte que Moisés le había prometido, echa a los enemigos y lo posee. En ese tiempo, Josué le iba a dar otro lugar a Caleb, pero él recordó la palabra que Dios le había dado a Moisés y el monte asignado para él. Y él dijo, no quiero otra tierra, sino lo que Dios dijo que era mío. Y a los 85 años peleó con aquellos que estaban en esa tierra, después los echó y luego la poseyó. ¡Qué valiente! A la edad de 85 años. Así es que no hagamos menos de lo que Dios quiere que hagamos. Podemos hacerlo. Simeón, en Lucas 2, 25 al 30, dice, a este hombre lo sostuvo el Espíritu Santo por la fe y la esperanza de ver el cumplimiento de la venida del Mesías. El Espíritu Santo estaba con él y al ver al niño siendo presentado en el templo, pudo morir en paz y lleno de gozo. Él se había propuesto y había pedido a Dios ver aquella promesa que Dios había hecho a Israel, el Mesías, el libertador verdadero, porque en un tiempo habían tenido un libertador humano y los había sacado de la esclavitud humana, pero Jesús era el libertador perfecto, que nos venía a dar la libertad interna, que nos venía a dar salvación, que nos venía a dar paz, gozo, a pesar de todo. Otro ejemplo es Ana. Dice que es Ana la profetisa de muy avanzada edad.
Vivió con su marido solo 7 años y enviudó. Y el resto de su vida, hasta ese momento ella tenía 84 años, se dedicó al servicio en el templo. En el momento que presentaron a Jesús, ella recibió la revelación de que aquel niño era el Salvador, era la esperanza y la promesa de Dios para Israel. En lo que podamos servir al Señor, esta mujer estuvo ahí en el templo, en ayuno, en oración, pero nosotros podemos preguntar, ¿pero qué puedo hacer yo? Tantas cosas que podemos hacer. En lo que podamos hacer, hagámoslo como para el Señor, como dice la palabra. Sirviendo a los necesitados, una sonrisa, alabando al Señor, palabras de consuelo, intercediendo delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos enviudado y nos hemos sumido en la tristeza, el dolor y la soledad? Levantémonos. Esta mujer con sus ojos y su cuerpo envejecido, pero con el espíritu alerta y ardiente y avivado por tener su vida entregada al Señor. En mi caso, yo quedé viuda hace 5 años y medio y yo les puedo dar testimonio de la fortaleza que Dios me dio en los primeros momentos, en el primer tiempo, pero yo hice algo que hizo Salomón cuando estuvo en el trono. Él habló con Dios y le dijo: Señor, yo no sé entrar ni salir. Deme sabiduría para guiar a este pueblo. Y yo le dije: Señor, esta es una nueva etapa de mi vida. Yo no sé cómo entrar ni salir, no sé qué hacer, pero deme la sabiduría. Y yo me agarré de Dios, del Señor, como si Él fuera mi esposo. Y yo les digo, he tenido hasta el día de hoy, y espero tenerla hasta que Dios me llame, una viudez muy preciosa, muy fortalecida, con buenos recuerdos, con malos recuerdos, pero aquí estoy sirviéndole al Señor. Como abuelos, podemos ser de mucha buena influencia, transmitiéndole la fe a los nietos, como hizo la abuela Loida, la abuela de Timoteo, una fe no fingida que se la transmitió a Eunice, su madre, y luego a Timoteo. Y como dice Pablo en 2 Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Y es cierto, nos van saliendo arruguitas, nos salieron las canas, estamos con un poquito de limitaciones, pero el interior, mi ser interior está fuerte, regocijándose en el Señor. Y yo espero que cada uno de ustedes, ancianos como yo, puedan tener esa fuerza, esa renovación de fuerzas que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Este ejemplo de ancianos es un aliento para nosotros. Nuestras vidas no han acabado. Hay personas que ya se sienten como muertas, pero no, nuestra vida está vigente. Tenemos vida cada día que nos despertamos. Gracias, Señor, por este día. Nuestro ministerio o servicio están vigentes también. Mientras tengamos vida, podemos servir, rectificar, corregirnos en muchas cosas para tener una vida, una vejez con plenitud con Dios, con nuestras familias también, y disfrutar los tiempos por venir, sean muchos o sean pocos, cada año, cada día, con sabiduría y con agradecimiento, con un contentamiento para con Dios, dejando buenos recuerdos, un buen ejemplo, un legado a los que nos rodean. Somos de una influencia fuerte para aquellos que nos rodean. Somos de la edad de oro. Brillemos con alegría, gocémonos, riamos,
dancemos. El que pueda correr, que corra. Y si no, caminemos. Volvamos a la juventud, que en un sentido se fue, pero el espíritu no envejece. ¿Sabía usted que el espíritu de un niño recién nacido es del mismo tamaño que el mío? El espíritu nunca envejece, nunca crece ni mengua. Él es como Dios lo puso en nuestro corazón. Seamos esas madres y padres espirituales que muchos necesitan y llevémoslos a Cristo. Hoy hay mucha orfandad, hay mucho joven huérfano. Tal vez tienen sus padres, pero viven solos, aislados, sin ese entendimiento, sin ese diálogo, sin esa compenetración familiar. ¿Podríamos nosotros ser en un momento dado padres de ellos, madres de ellos? Así es que tenemos trabajo que hacer. Podemos ser diligentes. Hay mucha necesidad, hay mucho niño que podemos nosotros, si no los podemos en persona, podemos orar por ellos para que ellos puedan encontrar esa salvación y si es posible llevarlos nosotros, que entiendan, que participar con la palabra, instruirlos en la palabra, como si fueran nuestros propios hijos, como si fueran nuestros propios nietos, instruirlos en la palabra. Los niños entienden más que nosotros porque su espíritu está más limpio, más libre. Se cuestionan menos. Entonces, no dejemos de hacer la voluntad de Dios y seamos esos instrumentos en manos de Él para el que necesite. Tener paciencia con un adulto mayor es construir el puente por el que algún día vas a pasar. Dice la palabra que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y tu hijo, tu nieto, tu muchacho, no creas, un día vas a envejecer. Cuando uno está joven, uno no se imagina llegar a viejito. Pero cuando somos viejitos, qué alegría que pudimos llegar a los años. Que el Señor nos rejuvenezca como a las águilas, que aún en la vejez fructifiquemos, como dice el Salmo 92, que aún en la vejez seamos fructíferos. Si en este momento seas niño, seas adolescente o adulto o anciano, si estás incomprendido, si estás deprimido y crees que tu vida ya no tiene sentido, yo te invito a abrirle el corazón al Señor. Te invito a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Y te invito que hoy abras tu boca y repitas conmigo: Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz, por haber derramado tu sangre por mí, por mis pecados. Hoy me arrepiento de haber pecado tanto, de haberte ofendido, Señor, y acepto tu perdón, acepto tu amor y te doy gracias por hacerme tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Anímate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso está en Isaías 61. Yo creo que ese nombre que nos pusieron a los ancianos, la edad de oro, qué bueno, porque es esto que nos anima el Señor a resplandecer, a brillar, a no estar con los brazos caídos, sino levantados, alabando y glorificando a Dios. Hubo un momento en que Moisés perdía la guerra a Israel
Y Moisés ya estaba cansado, porque cuando él tenía las manos levantadas, ellos ganaban la guerra, pero cuando las bajaba por cansancio la perdían. Y llegó Josué y Hur y les tomaron las manos y levantaron a las manos de Moisés y ganaron la guerra. Y yo hoy en el nombre de Jesús estoy levantando tus manos para que tu familia, tus generaciones, recuerde que Jesús, Dios, es un Dios de generaciones. Y si tomas el momento, si tomas la iniciativa, serán beneficiada tu familia, será beneficiada toda tu generación, la presente y la futura, en el nombre de Jesús. Yo oro por tu salud, por las nuevas fuerzas, por armonía, por paz, por esa paz profunda para tu vida y que tú mismo sientas y veas el cambio, la transformación que hoy inicia, que vuelvas a soñar y tener una visión fresca para la vida. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa de Vida Eterna. Que Dios les bendiga.